habíamos grabado y tuvimos unos percances ahí, no se alcanzó a grabar un poquito el audio, pero la vez pasada estuvimos grabando aquí con un amigo que tengo yo de hace años y lo invitamos más que nada porque el tema que queremos más o menos ahí abarcar o enfocarnos es en la depresión, en las cosas que han pasado, más o menos cómo funciona un poquito la cabeza, el cerebro, que aquí mi camarada Hahnemann, mi compadre, de hace rato, le sabe un poquito, le sabe un poquillo, entonces, la vez pasada nos aportó bastante, se perdió el audio, pero de todos modos son temas que los trae bien aquí, Fresco, bien vamos a fresco. rescatar algo, vamos a ver qué rescatamos. Exactamente. Oye, ahorita que dije compadre, tú sí ubicabas al vato ese, al compadre en las, ¿Qué compadre? un señor que vendía chévere, se me hace que una vez te dije, hablando de salud mental, o que vamos a hablar de salud mental, era un viejón que en las funciones de box o del base, de lo que sea, traía vendía chévere. No lo ubicas. No, nomás el de los cacahuates y ese rollo. Que es ese, ¿cómo se llamaba? Sabe. Se me olvida, pero sí, el compadre era un vato que lo empedaba, se me hace que sí te dije que lo empedaban ahí. Y la otra es que te está diciendo, me está acordando, güey, porque, bueno, ahí que tiene que ver con el tema, porque es un rollo. Yo me acuerdo que de morro ese vato, pues vendía cheve y la raza le compraba cheve, pero le regalaba, pues. Sí, Y man. como el vato agarraba oscura con él, pues la raza lo agarraba para empedarlo, pues. Pero al final de cuentas, quién sabe en qué hubiera terminado ese vato. Sí. Me acordé ahorita. Okay. Bueno, ustedes ahí la voz. No, adelante, todo lo algo que quieras Adelante, preguntarle de Hahnemann o ven. Expláyate. No, pues. Los micrófonos Pero, son tuyos. pero ¿qué puntaste? ¿Qué? Pues un tema que se me haría interesante, tú más o menos cómo describirías o qué es lo que ocasiona la depresión. El otro día estamos hablando el Tolo y yo de lo que dentro de nuestra ignorancia, ¿no? Qué creíamos que la originaba, pues que era a lo mejor varios factores, ¿no? El de que todos tenemos problemas, ¿no? Generales, ¿no? Tanto como de la chamba, de personales, de familia y todo ese. Entonces yo le dije que mi opinión al Tolo era de que era derivado de que a lo mejor traes varias cosas juntas y aparte de eso que traes tus rollos mentales, tus problemas, no se los compartes a alguien, no tienes a una persona con quien desahogarte. Incluso muchas veces esa persona si la tienes o te empeora la cosa de que ni siquiera te anima, te va para abajo. El otro día hasta vi un dato muy interesante que decía que hasta el cambio de horario ahorita, influye mucho, pues, porque las personas que están en ese rollo de la depresión, eh, ya no tener la luz del sol a cierta hora del día ocasiona que todavía le dé más para abajo, cositas así que se me hizo bien interesante y dije, pues voy a invitar a mi camarada Hahnemann, que es el que le sabe, que más o menos por ahí le puede saber un poquito más que nosotros. Mejor bien. Sí. Sí. No, fíjate que eso que dijiste ahorita está chilo, ¿no? Una de las de los del sur. Una vez se me hace que también te recomendé por ahí un audio donde un vato. Que se me hace que el podcast era de Marco Antonio Regil, que está en chilo, ¿no? El vato mete mucho rollo de salud física, mental, espiritual. Y no es tan famoso, pues, porque no es tan viral el vato. En ese sentido lo ubicamos por la tele. Y yo no me acuerdo por qué me topé con él. Y entre ellos tiene un vato experto en sueños, se me hace en Sí, no los recuerdo. trastornos del sueño, sí, güey, y dice una de esas cosas, pues que no me acuerdo bien, la neta, pero así a grandes rasgos el vato dice que cómo afecta en la salud mental hasta la hora en que te duermes, güey, y la hora en que te despiertas, y las etapas del sueño, el sueño profundo, esa onda está chila. Y otra de las cosas que es bien importante es, pues, que también acabas de mencionar, que pues nosotros siempre andamos como que los seres humanos precisamos del apoyo, pues y necesitamos del apoyo. Y la neta, en esta escuela que es la vida, pues no nos enseñan, ¿no? A cómo apoyar al otro, sino que como que los vamos aprendiendo poco a poco con la experiencia, cómo nos desarrollamos. Y no es que tampoco sea obligatorio, va, de que en la vida te enseñen cómo apoyar a alguien. Por ejemplo, Sí, lo que sí. tú decías, pues a veces no sabemos ni qué decirle a la raza. Pero sí cuando yo que me tocó, pues, o que decidí estudiar psicología y ya después con la poca experiencia ahí que voy teniendo, pues uno se da cuenta que lo primero, como dicen los memes o como dicen las redes sociales, con un échale ganas, pues no es suficiente, güey, la neta. Y esa onda, y les digo yo a mis pacientes, es que cuando tú, por ejemplo, tienes a una persona, ¿tú por qué le dices, loco, no llores, no? Por ejemplo, alguien que está llorando, ¿por qué le decimos no llores? Y yo digo, yo creo que el origen, y es una conclusión mía, ¿no? Yo sé que no soy el primero que lo debe pensar, pero yo en mi poca experiencia y conocimiento digo, es que viene de algo noble, ¿no? Porque
el decirle no llores a alguien o hey, tranquilo, Sí. es como me angustia que tú estés angustiado, que estés llorando y quiero calmarte, pues soy tu compa, soy tu familiar, Sí. soy tu amigo, soy tu mamá, papá. Sí, el que sientan esa preocupación de empatía, pues, de la persona de que, ay, me está Sí, preguntando, sí, sí. o me está diciendo, no llores porque me interesas, pues, Sí, una es y la otra es de que quiero aliviar su dolor, pero desgraciadamente sí, ahí sí ocupamos saber cómo está el rollo, ¿no? Porque, por ejemplo, decimos, yo les digo a mis pacientes que no es no llores, ¿no? Es, viejo, llora, yo aquí estoy y si usted quiere, pues llorar, yo lo puedo ver, no hay bronca, y aquí nos sentamos más, si quiere me volteo para allá o estamos los dos juntos, yo nomás lo acompaño. Y la verdad que si nos damos cuenta, pónganse a pensar un poquito esa parte, la mayoría no queremos ni siquiera que nos digan nada a veces. Sí, Nomás sí. queremos que nos escuchen. O que nos escuchen, ¿no? Por ejemplo, platicarte algo y que tú me escuches y que no me resuelvas. Pero el ser humano, en nuestra mente, siempre queremos ayudar, ¿no? Y a veces es muy incómodo ese silencio y queremos o creemos que tenemos que decir algo, ¿no? Como que, bueno, pues... Sí, pues aquí échale a la estoy, palma, ¿no? sí. Oye, o algo, ¿no? Una palmada, exacto. Pero a veces con el puro escuchar a la persona ya es terapéutico. Sí. Me acuerdo que nos decía, saludos ahí a los profes de la universidad, me decía una maestra, nos decía en clases, ¿no? Que el hecho de tú escuchar a la persona ya es terapéutico, pues. Es un proceso terapéutico porque hay un proceso de descarga, pues. Sí. O sea, yo te escucho, tú descargas, ¿no? Por eso me decía la otra vez una paciente, por cierto, ¿no? La voy a balconear, pero no voy a decir nombres. Sin ¿no? marcas, ¿no? Aquí No, puedo hablar no. lo que sea sin marcas. Sí, no. Ella va a saber o él va a saber quién es, pero sin Sí, marcas, ¿no? le vamos a decir que es él, ¿no? Pero sí, me decía un paciente ahí que me decía, no, pues llamíme porque me dijeron que viniera, yo ni sé qué me decía, pues le puedo platicar a mi mamá, a mi papá, a mis hijos o a mis amigos, y yo, órale, no, pues. Y yo me reía, ¿no? Porque son pacientes con los que de alguna manera, pues tú tienes que irlos manejando y saber trabajar. Y le digo, bueno, es que es correcto, ¿no? Los padres, los hermanos, la familia, los hijos, la pareja hacen la función, porque pues hay un proceso de descarga. Pero entonces ya le tuve que explicar, ¿no? Aquí a terapia se viene distinto. O sea, sí es el mismo, pues parecido en ese sentido. Sí, sí. Pero hay un proceso del conocimiento de la conducta, de las emociones, de la mente. Y pues, por lo tanto hay una imparcialidad. Yo no te conozco, soy tu psicólogo, entonces de alguna manera voy a tratar de ser lo más imparcial. Entonces, pero sí es un proceso, pues ahí medio complicado, extraño y al mismo tiempo pues, muy gratificante. Está chilo ese rollo, te digo, pero tendemos a querer como aliviar ese dolor, ¿no? De la gente, que fue por una de las cosas por las cuales yo estudié psicología. Porque Sí, yo sí. decía, a mí me gusta escuchar a la gente y ayudarla. Después estabas topando que no es nomás eso, pues, y que está cabrón como cualquier otra Profesión, está más allá, pues, de eso. sí, Sí. más allá, no, así hay un chorro de ramas, un chorro de líneas de pensamiento, creencias dentro de la psicología, que por ahí muchos conductistas van a decir, no se trata de creencias, ¿no? Pero sí, hay muchas cosas, pues, que derivan pero, te digo, a final de cuentas, sí se usa como una herramienta para poder ayudar al otro, ¿no? Sí, y a sí, los sí. camaradas, ¿no? Por ahí que pues de repente tienen sus propios problemas y uno pues, puede... Que yo trato de no aplicar la parte de la neta, ¿no? De ser psicólogo. Yo de mis camaradas, pues tú que Como te camarada. conozco más tiempo podrás saber que yo, pues a lo mejor en cuanto a una idea podemos platicarla, pero pues yo no soy tu psicólogo, Sí, pues, sí, sí. ni pretendo serlo, Sí. pero soy tu compa. De hecho, una vez te acuerdas que te dije que yo quería ir a terapia, ¿no? Que tú me recomendaste que lo más recomendable era que pues no nos conociéramos. Y realmente la vez que yo me quise acercar a terapia fue porque me quería hacer una autoevaluación, pues un autoanálisis, pues para que me ayudara a otra persona a conocerme más a mí mismo, pues que yo siempre, que me dijeran, Edman, tú eres así, 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 porque yo, por ejemplo, en mi caso, me dicen que muchas veces soy como muy cerrado, pues tiendo a no expresarme mucho, a mis problemas llevarlos yo solo, no Creo que andarme... una vez me lo preguntaste. Sí, ¿No? sí, ¿Tú sí. cómo me ves? Y Sí, esa es sí. una buena pregunta que te tiembla. Porque yo puedo, yo desde mis ojos, yo me puedo ver de cierta manera, ¿no? Yo me puedo ver bien compa, pero traigo un jetón de repente, por ejemplo, ¿no? O mi novia, la Fernanda, me dice, oye, ¿qué tienes? Yo, pues nada,
pues te lo estoy viendo y según yo tengo cara de compa y a lo mejor traigo cara de ni me saludes, pues me explico. Entonces por eso es que yo me quise acercar ahí contigo esa vez, pues. Pero bueno, ya me desvié el tema, ¿no? Pero la pregunta era más que nada de dónde crees tú que se deriva la depresión, pues de ciertos factores, o depende de cada persona. Porque pues el día que estamos platicando aquí con el Tolo y yo fue cuando grabamos el pasado, que había pasado ese mismo día, ¿no? De la persona que aquí en la de Durango se suicidó, pues que ni él ni yo profundizamos en el tema porque no leímos ni siquiera la nota, salían ahí las notas de que según era por una mujer y que por hay una infidelidad, algo así decían, ¿no? Y ahorita te estoy escuchando que decían que era foráneo, ¿no? Sí, Que no era ni siquiera de Mochis. sí, por ahí yo también escuché eso, ¿no? No sé qué rollo, que el vato venía del sur. Y también escuché por ahí que era trailero o algo así, ¿no? Algo así también. Pero pues quién sabe, pues, no es como que investigamos mucho. Sí. Entonces, la depresión tiene que ver con problemas mentales o qué lo lleva a uno a estar depresivo. Sí, pues principalmente lo que sabemos es que no es meramente emocional, digo, como que algo que nomás sea simbólico, pues, sino que hay factores en la química del cerebro. Creo que eso tiene poco, ¿no? Y poco me refiero a lo mejor Unos años. No, mucho más, ¿no? 10, 20, ¿no? O a lo mejor más, no tengo Datos. pero digo, es un concepto que es moderno, pues, en los 1900, en los 1920, en los 1950, pues a lo mejor no era tal cual, pero hay la química del cerebro, pues, ¿qué quiere decir? Que nosotros pues somos seres no meramente emocionales nomás, digo, sino que hay una conexión, somos emocionales porque hay algo en el cerebro. El cerebro libera sustancias, se me hace, como les platicaba la vez pasada, ¿no? Los neurotransmisores, por ejemplo. Sí, esa parte me gustaría que le dijera otra vez porque está interesante. Está perra, ¿no? Sí, lo que despertaba Sí. esas partes, pues, del cerebro. O sea, ahí mi duda es psicológicamente, o sea, ¿quién tiende más a ser depresivo o qué factores influyen a que uno caiga más a una depresión? O sea, tiene que ver con la educación, tiene que ver con el tipo de persona. Obviamente creo que todo se conjuga para ver si cae en una depresión uno, pero que psicológicamente, de parte de la mente, ¿qué lo lleva a uno a estar depresivo? ¿Un movimiento en el cerebro? Sí. ¿O es un factor emocional? Pues? Sí, no, es que es una combinación de todo, ¿no? Pero hay situaciones detonantes, por ejemplo, la parte genética, que es bien importante, ¿no? Si a lo mejor tú tuviste familia o tienes familia que tiene depresión, si a lo mejor tus abuelos, tus padres, etcétera, ¿no? Otros familiares, Sí. pues es una carga genética, ¿no? Sabemos que la genética, y esa es como una lucha siempre en psicología, me acuerdo que siempre, no, pues es el ambiente o es la genética, entonces todos los factores, así como en un chorro de temas hay un factor genético. Sí, entonces, pero el que tú tengas un factor genético no quiere decir que la vas a desarrollar. A mí me gusta mucho este ejemplo porque creo que un profe lo dio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De aquí al foco, pues hay ciertos pasos, ¿no? Ahí está el switch, ¿no? Y tú dices, imaginemos que hay un switch, entonces tú dices, ¿quién está más cerca para llegar allá? ¿O quién tiene más posibilidades de llegar? A lo mejor por el ángulo que yo estoy puede ser que yo, o a lo mejor puede ser que Edna, o tú, ¿no? Entonces, digo, el switch ahí está, el switch de cualquier trastorno mental, hay muchos, ¿no? De hecho hay un libro, ¿no? Que en la universidad llevábamos, se llamaba DSM-4 porque era ese volumen y creo que ahorita no sé si va el 5 o el 6, ¿no? Pero digo, hay trastornos mentales, ahí está esquizofrenia, hay muchos trastornos, ¿no? Habidos y por haber, y entonces tú tienes carga genética a desarrollar ciertos trastornos mentales, pero ¿qué tan cerca estás tú del switch? Pues, entonces, por ejemplo, si yo consumo sustancias, drogas, lo que tú quieras, pues estoy más cerquita. Si me pasa una situación, si consumo, pues a lo mejor droga como el alcohol, pues es diferente que si consumo otro tipo de droga, como drogas que te dan para arriba y drogas que te dan para abajo. Sí. La marihuana, el alcohol, por ejemplo, que son depresivas, pues, que te dan para abajo, te sedan, entonces, pues corren más rápido hacia el switch. Entonces la carga genética y otro tipo de factores como el ambiental, otro la crianza, por ejemplo, ¿no? La crianza que llevamos, cómo fuimos tratados, cómo aprendimos,
y después a lo mejor nos libramos de la crianza, pero en mi ambiente no tengo yo grupos de apoyo, por ejemplo, ¿no? Ni una red de apoyo, famosísimas redes de apoyo, por ejemplo, un doble A un grupo, un buen grupo de amigos que en lugar de llevarme a algo positivo me llevan a algo negativo, si por ejemplo llevo una relación tóxica. Entonces son muchos factores, pero indudablemente en la depresión hay un factor genético. Si tú miras a lo mejor una tomografía y miras el cerebro, hay áreas que están apagadas, ¿no? Y hay una falta de segregación de neurotransmisores, como por ejemplo la oxitocina, la dopamina, ¿no? La neuroadrenalina, que son las sustancias que a final de cuentas pues, me ocasionan en un estado de alerta, incluso pues neurotransmisores, el cuarteto de la felicidad, como les platicaba la vez pasada, que me ocasionan un estado de alegría, pues. Sí, Entonces sin duda hay un factor de sustancia. Entonces eso, porque podemos entender que si yo le digo échale ganas, pues no me alivia, porque no puede echarle ganas una persona depresiva. Por eso está así. Pues por eso, exacto, ¿no? Y no puede, por más que yo quiera. Hay muchos, no, pues llévalo a una iglesia. Sí, una iglesia es buena, por ejemplo. Pues un grupo de apoyo. Pero no es solo eso. No, me ha tocado, ¿no? De todo a mí. Sí. Yo milité un tiempo incluso en iglesias, no tengo nada en contra, ¿no? Al contrario, es algo muy, muy positivo. De hecho, se les puede dejar ahí de tarea a muchos pacientes que si les gusta la religión que sea, pero que crean en algo, pues, en el universo, en lo que tú quieras. Pero es solamente un factor, pero el factor de la familia, el factor del contexto, pues, ambiental y indudablemente, digo, con medicamentos se tiene que comenzar, ¿no? Por ahí yo le canalizo a muchos pacientes, un doc que yo cuando escuché lo conocí en una conferencia, saludos también, Leonardo Delo se llama, ¿no? Es muy buen psiquiatra y pues, por ahí le canalizo yo a los pacientes. Y ahí fue donde en una conferencia me tocó escucharlo y yo es donde escuché de depresión, escuché de suicidio, ¿no? Y como que a lo mejor le di un entre a ese rollo, ¿no? Pero y ahí es donde entendí un poquito más la química cerebral, pues. Y con un medicamento o con cierto tipo de medicamentos, pues te puede ayudar, te empuja un poquito a que tú avances o muchísimo a que avances. Mucha gente se regula con medicamento y lleva un proceso y de repente se le puede disminuir, controlar y al tiempo ya no lo necesita. Y hay gente pues que según sea el caso necesita más medicamento, pero sí, indudablemente con el medicamento se puede, ¿no? Es muy necesario, siempre es necesario y además de medicamento pues la psicoterapia, echarle ganas, ¿no? Sí, le echarle ganas, pero ¿cómo? Con psicoterapia, ¿no? ¿Qué decir? Con el psicólogo y con los grupos de apoyo que les comento, ¿no? Hay gente que no tiene una red de apoyo, por ejemplo. O sea que tú, bueno, científicamente, psicológicamente, el uso de drogas nos llevan más a tener más probabilidades de presentar una depresión. Sí, está comprobado científicamente. Sí. Más porque el neurotransmisor que se relaciona a la adicción se llama dopamina. Entonces la dopamina es lo que te hace sentir a gusto, alegre, ¿no? Hablamos la vez pasada de Matthew Richards, no sé si lo googlearon por ahí, el hombre más feliz del mundo. Sí, me acuerdo. Que les dije, ¿no? Y por ahí lo voy a volver a repetir, pero el vato que él meditando, por supuesto un monje, ¿no? Que la neta, las religiones se podrían pelear, lo que quieran, pero los monjes son famosos porque tienen un estado bien cabrón para la conciencia, ¿no? Sí. De algo superior. Saben balancear mucho esa parte, ¿no? Del cerebro, de la tranquilidad. Sí, porque para empezar no tienen esta madre, pues, y no tienen este rollo, y ellos dedican su vida, pues, creo que, bueno, desconozco profundamente si se casan o no, creo que no. Entonces, y no digo que malo. Ya la van a crucificar. Tú y yo ya estamos enredados, pero este amigo apenas va para allá. No, es parte, pero digo, pues, no tienen otro tipo de responsabilidad más que ir hacia adentro. Ellos no quisieron averiguar. No, ni para qué, ¿no? Pero viven en ese estado, pues, entonces ese Matthew Richards, pues, se le hicieron ciertos, obviamente, ciencia, ¿no? Para comprobar qué rollo, y pues sorprendentemente liberaba 10, 15 veces más que tú liberas con una sustancia, o con el azúcar, o con el café, o con
el tabaco, o llámese... Naturalmente, Naturalmente. Sin consumir una sustancia. Sí, se le dilataban las pupilas, o sea, el vato entraba en un trance perrón, ¿no? Entonces la dopamina es una, volviendo a esa pregunta o ese punto, pues es una parte que está muy, muy ligada a la depresión. ¿Por qué? Porque el cerebro se autorrecompensa. Entonces, si tú le das dopamina, y como la dopamina es adictiva, el cerebro va a buscar la manera de repetir la situación para volverse a segregar esa sustancia. Que el, Entonces, mismo, que el mismo cuerpo te pide otra vez ese estado, pues. sí, claro, ¿no? Sí, Es sí. como todo lo adictivo, ¿no? Sí. Tú tienes relaciones sexuales una vez y no quieres dejar de tenerlas, Sí, sí, sí. que se liberan neurotransmisores y vuelves otra vez y quieres repetirlo, pues entonces está relacionado a la depresión porque hay una disminución o un aumento, ¿no? En demasía. Y eso nos lleva al equilibrio, no siempre de más o siempre de menos. Hay que regularlo, ¿no? Y de la ansiedad, ¿qué me puedes decir? Que es un tema muy ahorita. Yo antes nunca había escuchado esa palabra, pero ahorita lo escucho por todos lados, ¿no? Que tiene ansiedad, Generaciones de ahorita. que hay ansiedad, que más muchos en YouTuber que veo que padecen de ansiedad, pues de que se medican y eso, de esos temas, de eso que nos puedes comentar un poco. Pues fíjate que ahorita tengo ahí varios pacientes con ansiedad, no sé, ahorita hay como un boom con adolescentes y jóvenes, ¿no? Pues yo pienso que antes había, ¿no? Creo que sí, nomás que no se le llamaba ansiedad o no se conocía, ¿no? Pero... No se trataba tanto, pues, sino que era como que aguántese y échale para adelante. Ajá, Era o más. a lo mejor, pues cuántos tuvimos, yo creo que hasta yo tuve ansiedad, ¿no? Sí, sí, O sí. pasamos, yo siento que uno pasa por estados, pero como que yo creo que todo está en uno. Si tú te clavas, ahí te vas a quedar. De hecho, ahorita voy a contar algo, ahorita antes de que contes, antes de que se me olvide, voy a contar algo que me pasó que se lo platiqué también a mi novia y así a pocas personas. Estaba dormido una vez y ahorita me recordé porque acaban de, pues hice la palabra ansiedad. Estaba dormido una vez, si no me equivoco, estaba dormido de lado. Y yo me despierto, no sé si ya te platiqué, yo me despierto sin poder respirar. O sea, no podía respirar y yo quería agarrar aire y yo pensaba que traía algún tipo de flema o algo y no podía respirar y quería pasar por la nariz y como si se me hubiera olvidado respirar, o sea, o saber respirar, pues. Entonces, en mi desesperación me levanté y yo creo que ya tenía rato dormido sin respirar, pues. Y ya que me despierto y estoy consciente, sigo sin poder respirar y quería jalar aire y como si algo dentro de mi cuerpo estuviera como yo no podía respirar, tan. Y estaba yo de lado, me levanto, me empujo eran las, no sé, en la madrugada, no me acuerdo ni qué hora era, pero ya ni me pude dormir. Y me empujo y me quedo así, se cuenta que acostado y como que queriendo jalar aire y allá como a los 30 segundos pude volver a empezar a agarrar aire, ¿no? Y obviamente ya yo me desperté bien asustado y ya no pude dormir, pues yo desde las 4 o 3 de la mañana me quedé despierto por el miedo a dormirme y que me pasara lo mismo, ¿no? Y obviamente con la típica, ¿no? Te metes a Google y qué puede ser, y no sé qué. Cáncer de ansiedad. Ándale. Todo Y eso y hasta de, no, pues hay un síndrome del bebé que según se te olvida respirar, que es muy famoso. También leí ahí en Google que en la forma en que puede estar acostado un órgano interno se te desacomoda y ya no te impide respirar bien y que no sé qué. Entonces yo tengo un cliente aquí en el negocio que es médico, pues es doctor médico general y le dije, oye, ¿es posible que dormido o por la mala posición de uno que tenga el cuerpo, pues se te desacomode un órgano y un pulmón o sea, algo, pues? Me dijo, no, es que me pasó esto y esto y esto. No, tuviste un ataque de ansiedad, me dijo, dormido. Digo, pues, ¿cómo? Le digo, pues, si, o sea, para empezar, según yo no estaba soñando. Y estresado, no creo que te estrés traigo todo el día, todos los días, ¿no? Por el normal, el estrés de todos, ¿no? Y digo yo, pues no me acosté tan estresado ese día. Digo, pues, ¿qué me pudo haber pasado? Que ya no me pasó nunca, gracias a Dios, pues, pero siempre me he quedado con esa duda, pues. Sí te puede llegar a pasar de que pierdas esa parte de poder respirar, o sea, por la ansiedad, ¿sí? Sí, de hecho, uno de los rasgos de ansiedad pues es la incapacidad en ese momento para poder jalar aire, ¿no? Necesitar a lo mejor más oxígeno. Y lo que pasa cuando pasa eso es que más me desespero y más quiero intentar respirar, pero por menos es que puedo respirar, ¿no? Porque pues toda la situación gira en torno a ese síntoma, ¿no? Entonces pues menos, ¿no? Me desespero menos. Pero sí, lo primero que se hace pues
nos acostumbramos, pues, como que andar siempre, ahorita lo acabas de decir, no, pues yo normal, no siempre traigo normal, sí. pero, pues, ¿qué es normal, no? Si normal no es traer estrés. Sí, sí. Pues siempre tenemos estrés. Llega un momento que detona, pues, y luego súmale que si cené, que si no cené, que si que cené, pesado. Es lo que comentabas ahorita de que si no duermes bien y todo. Exacto, eso. Te voy a meter aquí el tema de yo Adelante. tengo un primo que él tiene años batallando con esa cuestión del sueño, no duerme en las noches y todo ese rollo, y se ha tratado y ha hecho varias cosas, pero no se ha arreglado pues de eso, no sé qué rollo, pero él habla, es que dice, ustedes que tú no sabes lo que yo siento, pues Claro. de que se levanta sin ganas y está cabrón. Sí, ahí, por ejemplo, pues es un tratamiento, ¿no? Y a veces es mucho tiempo. Médico. Sí, claro, O sea, psiquiátrico pastillas. seguramente. Sí, seguramente hay que ir con el psiquiatra y pues ya sabrá el médico psiquiatra si qué estudios le puede hacer. Pero generalmente tú, con el médico yo trabajo, los mira y ya sabe el que tiene, ¿no? O sea, La experiencia que trae, pues sí, ya. pues te hace una entrevista de volada, o sea, no que la haga rápido, sino que en cuanto te pregunta ya sabe. Entonces, pero sí, mira, es que generalmente nosotros, yo les digo a mis pacientes, oye, ¿cuántos años tienes viviendo igual? No, pues 20, 25, 30, sí. ¿Crees que 6 meses, en un mes, en 3 meses Va a olvídate, salir o sea, así, pues. vas a mejorar, pero tú necesitas un estilo de vida, no entendemos eso. Y pues, para todo, ¿no? Por ejemplo, para todo, pues usted, yo me acuerdo la vez pasada decías el ejercicio, el control de peso. Yo igual mucho tiempo estuve, pues yo de bajo de peso, ¿no? Entonces, es un estilo de vida y bien cabrón, ¿por qué? Porque implica que que no me tengo que brincar las comidas, que tengo que comer bien. ¿Y cómo comes bien si andas en chinga? Andas con el estrés, traes el trabajo acá, el paciente allá, el corte de pelo de acá, los niños, la mujer, o sea, entonces es muy complicado, pero es un estilo de vida, es meterle rutina, es meterle hábitos, claro. Por ejemplo, eso, pues, de la mente racional y la mente emocional, ¿no? Que decían estos psicólogos, ¿no? Que comentamos la vez pasada, pues, la mente emocional la puedo controlar, que es la que busca el placer, siempre y cuando la mente racional sepa dónde tiene que ir y siempre y cuando le allane el camino, siempre y cuando le ponga el camino adecuado, no porque si el camino no es adecuado no pueda lograr el éxito, sino que porque entre mejor esté el camino, más rápido, o no más rápido, sino más seguro me va a hacer llegar, ¿no? Entonces, allanar el camino es eso. ¿Qué voy a hacer el lunes a las 7 de la mañana? ¿Qué voy a hacer? O sea, meterle una rutina positiva. ¿A dónde estoy yendo para yo autorregularme, autocontrolarme, para meditar, orar, el que le guste orar, o mentalizarse y hacer una introspección y hablar consigo mismo? ¿A dónde estoy yendo? ¿Estoy yendo a terapia? ¿No estoy yendo? ¿Voy a un lugar donde se me ayude o no? Si necesito medicamento, lo estoy tomando, no, lo tomo a mis horas, porque hay gente que dice, yo estoy tomando así, ¿a qué horas lo tomo? No, pues la mañana, y le tocaba hasta cuando, pues en la noche, pero se me olvidó. Entonces, bueno, entonces ya encontramos una posible ahí variante, ¿no? Pero pues es un todo, es complicado, pero por ejemplo en el caso de él, claro que hay solución, nomás que hay que llevar una rutina. Bueno, desconozco el caso exactamente de tu primo, pero a lo mejor ya lo he intentado mucho, pero es constante, es a lo mejor de años, ¿no? A veces. Todos los tratamientos son diferentes y siempre y cuando le metas una buena rutina, pues hay posibilidad de éxito. Está chilo ahí ese rollo. Es que ese ejemplo que tú dijiste es muy cierto. Todo lo queremos rápido. O sea, si tienes 10 años con ese problema, pues es imposible, o a lo mejor y sí, pero no quieras que en meses ya te recuperes. ¿Sí? O sea, así no son las cosas. No, exacto. Y si llega a pasar que sea sostenible, va a ser difícil. Entonces, ¿qué prefieres tú? ¿Tardar y que sea sostenible ya? ¿O que sea un cambio repentino? Exacto, ese es otro. Pero todo lo queremos rápido. Sí, rápido, pues todo, ¿no? Como la comida rápida, ¿no? Ya todo hecho y casi premasticado, ¿no? Pero te digo, sí, por ejemplo eso, muchas veces ni siquiera, apenas voy empezando a sentirme bien,
o apenas me estoy sintiendo bien y como ya mejoré, ya pienso que ya no necesito. Y el progreso y la constancia, ¿dónde está? No es así. Nos autosaboteamos, ¿no? Exacto. Porque por lo que dice, Eso. estamos tan acostumbrados a estar mal que cuando estamos bien hacemos algo para estar mal. Exacto. Sí. ¿Sí? Y así esa es mi dosis de golpes Sí. a veces, o sea, que quiero volverme a sentir mal. A veces hasta la autocomiseración, ¿no? Que es yo mismo, pobrecito de mí, por mucha gente se siente bien con eso, ¿no? Entonces, Hacerte el mártir, ¿no? Mártir, la víctima, y dice, por ahí me gusta mucho a mí un conferencista que se llama Ante Gebel. Vato dice, y como que se desespera, ¿no? Cuando está ahí, porque dice, ya, pues, ya, ¿cuánto tienes? 30 años igual, pues ya, dice el vato, ¿no? No, es que hace 30 años que me ofendió, pues ya está, pues ya. Suelta. O sea, ya pasó, ¿no? Sí, suéltalo, ¿no? Y es un proceso de una etapa, ¿no? De etapas ahí. Como por ejemplo, hablando ahorita de soltar, ¿no? ¿Qué nos enseñó la pandemia y todo eso? Pues que la gente se va, ¿no? Y algunos perdimos familiares y otros, pues por otras circunstancias, ¿no? Es un tema también muy complicado ahí. Y por ejemplo, este video, ¿no? Del Farid Diek, por eso me gusta un montón, ¿te acuerdas? Del Sí, virus vive. Sí. Que es un video de ahí, no sé si lo No, has mira, topado, sí sé quién es, pero no. del duelo, y el vato pues está hablándole, pues para empezar primero lo enfocan a él, está bien chilo, y él empieza a hablar, ¿no? Acerca del duelo, y de repente pues como que la toma se va, viene hacia atrás la cámara y lo enfoca enfrente y le está hablando abajo, pues en una tumba ahí, ¿no? A su padre. Sí, yo creo que a su hermana o hermano, un familiar, una persona joven, ¿no? Entonces, pero parte de que me gusta mucho ese video es que dice él que la pérdida de un ser querido, dice, no se supera, ¿no? Sino que se aprende a vivir con ello, dice. Entonces dice, la mejor manera de honrar a esas personas que se fueron es con mi vida, ¿no? Y es como cambiar esa perspectiva, pues es lo que te digo, en lugar de ver, como dicen, el vaso medio vacío. De sufrir. Sí, no, y hay un proceso de sufrimiento. Te duele. O sea, sí, Sí, a lo mejor siempre. Inevitable. Exacto, y de hecho se tiene que pasar por ahí. A veces estigmatizamos tanto las emociones que creemos que son malas, y no, nada de eso. Más nosotros como hombres, ¿no? Que no, Que no esperanzas, sé. que Sí. No llora. ya te la sabes, ¿no? Que todavía nosotros, pues por ahí más o menos, pero los viejones Sí. o la gente antes, pues menos, ¿no? Te pegaban si llorabas más para que lloraras con Ándale, ganas. para que o pareces niña, ¿no? Ya todos esos conceptos que Los están, hombres no lloran. ya te la sabes. Entonces nosotros, pues así, ¿no? Entonces si a eso le sumas, pues no hay un trabajo emocional. Pero cuando hay un buen trabajo emocional, pasas un buen proceso, pues las cosas van sanando. Yo les digo a mis pacientes que no es la misma una herida abierta que una cerrada, ¿no? Si la tienes abierta es lógico que se te puede infectar, te la tocas y duele muchísimo, a veces no la puedes ni voltear a ver porque hasta te duele si la viste, pero cuando la herida está cerrada puede doler al inicio también, te la tocas y está sensible. Entonces yo de esa manera ejemplifico la parte del duelo, ¿no? Por ejemplo, cuando la herida está abierta pues es complicadísimo, y cuando está cerrada pues duele, pero es diferente el dolor. Entonces que nos metimos arriba del duelo, pero Nosotros podemos opinar por ese rollo, pero algo que quería ahí platicarte de lo de que yo lo que he aplicado en este año sobre el autoevaluarse. sí. Yo este año nunca lo había hecho. Plasmé, en años pasados lo plasmaba mentalmente, pero este año lo plasmé en papel. Lo que quería lograr, o sea, como metas y lo que quería cambiar. ¿Sabes cómo? O sea, me autoanalicé y dije, esto está mal en mí, esto está mal en mí, esto quiero cambiar. Y siento que eso te ayuda bastante porque ya lo tienes ahí en un papel. Y ya ya casi se termina este año, entonces ya tú regresas y ves que cumpliste y que no, y eso te motiva, te dices, mira, ya mejoré en esto. Sí. Y a lo mejor te van a quedar otras cosas y ya pues continúas, pero es diferente a plasmarlo y ver el avance a no verlo, como lo dice de que tiene que creer uno en algo. Pues. Sí. Eso pues es meramente terapéutico, ¿no? Y funciona muchísimo, ¿no? Hacerlo. Y sobre lo del duelo, yo no voy a profundizar mucho en lo del fallecimiento de mi padre, pero algo que le voy a dar en Ahora sí, no sabía. cosas que sirven para avanzar eso. Aprendes a vivir con ellos, sí, cierto, pero algo que pienso yo que te funciona bastante es que dejes atrás
normalmente todo el mundo se le fallece a alguien, ahí está uno, yo también lo hice por un tiempo, ¿no? Ahí está recordándolo, sube fotos, trae la foto en el teléfono, tiene la foto en la casa, miras cosas que te recuerdan a él y eso es estarte lastimando. O sea, mi percepción, lo que yo hice, transformé todo mi camino donde ya no estuviera él, incluso yo ya ni veo sus fotos, nada. Ok. Y pienso que eso a mí me ayudó, ¿por qué? Porque ahí estás, ¿sí me explico? O sea, lo ves y empiezas a recordar. Sí lo sigo recordando y lo tengo presente y todo, pero sí, pues sufrí un duelo que te gusta, no sé, fuerte como de un año yo creo. Pero algo que aprendí ahí con esa experiencia es que, volviendo al tema de victimizarse, o sea, si así yo me quedé llorando y pataleando y chillando, mi papá no va a regresar y la vida continúa, pues tú tienes que seguir adelante, a fuerza. Claro. Eso fue algo que a mí me sirvió, cada quien, ¿no? Porque hay gente que, por ejemplo, la gente fallece y en cuanto entra a su casa y tiene la fotona de la persona, pues cada quien se respeta, pero a mí en lo personal, eso es para mí, estarte lastimando tú. Tú solo te estás ahí al pasado, al pasado, al pasado. Lo que acaba de decir de Es la mi herida, pues, percepción, pues sí. de como si la traes ahí más o menos abierta, pues de que la foto que subiste te la tocas un poquito. Porque creemos que qué malo yo de que ya no me acuerdo de mi padre, yo lo he dicho, o sea, yo ahorita a sus 7 años de muerto ya, yo me acuerdo de mi padre y no siento dolor, Ok. nada, no siento dolor ni ganas de llorar, pero al principio, puta, sientes una cosa bien que se te parte algo, entonces va aprendiendo uno, es lo más fuerte que he vivido yo, pues cercano de un duelo de un familiar, Muy y cercano. aprendes que el tiempo ayuda, pero uno decide cuánto tiempo quiere estar enredado en esa situación. Ok. ¿Sí me explico? O sea, yo siento que, por ejemplo, yo salí rápido, se puede decir, o no sé, pero hay gente que puede estar hasta toda su vida en el duelo, pues. Sí, mira. Bueno, no sé si ahí quieras No, no, platicar no, algo. no, no, ¿Qué, pues, qué tienes? no, o sea, respecto a eso, pues sí, todo lo tiene razón, o sea, de hecho, cuando pasó lo de mi papá, también hace 2 años exactamente, Estoy buscando una imagen, por eso es que. sí, no te preocupes, yo sé que Ah, estás escuchando, ah, Tolo se me acercó, ¿te acuerdas cuando fuiste a la casa y tenía poco que ya pasó mi papá? Tenía unos, yo creo que días o meses acaso, y me dijo exactamente lo que acaba de decir él, pues, de que él me aconsejaba que pues obviamente llevara una parte en donde yo a lo mejor iba a querer estar solo, porque uno cuando recién pasa, lo primero que se pregunta, me imagino que cualquier parte que haya tenido esa parte de que por qué a mí, por qué a él, o por qué tiene días que pasó, por qué aquel está sonriendo y yo no puedo sonreír, o por qué la vida sigue y todo es como si nada y uno tiene que estar llevándolo a la fregada, pues uno se pone a pensar muchas cosas, ¿no? Y yo creo que son totalmente naturales, pues, o sea, de que pases por ahí y no te explicas muchas cosas, pues, de por qué están pasando, por qué ahorita, pero siento yo que, pues, obviamente son muchos factores que se juntan, a veces son accidentes, a veces de alguna manera se conjugan las cosas para que pasen por ciertos factores, pues, etc, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, en lo personal, el duelo para mí sí, también tiene que ver mucho, yo creo que qué tan apegado eras a la persona, que tanto lo frecuentabas cuando pasó pues, el evento, entonces muchas veces sientes hasta culpa de por qué si no lo frecuentabas tanto, o a veces pues, o lo frecuentabas mucho y pasó y te está llevando la fregada, pues. Pero sí, o sea, es una parte que sí aprendes a vivir con él. Por ejemplo, en mi caso, pues, no me he abierto mucho a la gente, pues, de platicarle y a lo mejor es algo que volvemos a lo mismo, pues, de cómo soy, de no querer. Lo último que yo quiero hacer, tanto como en esa parte como en mi vida diaria de los problemas que uno trae, es irme haciendo el mártir, pues lo último que yo, en mi persona, lo último que yo quiero, andar dando lástima o andar dando preocupaciones, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor por esa parte también soy un poquito reservado. Pero sí es algo que como dice el Tolo, o sea, lleva su tiempo, conforme va pasando el tiempo, ya aprendes a recordar a la persona, pues de alguna manera pues, positiva, pues porque dice algo muy cierto él, pues hagas lo que hagas, lo recuerdes lo que lo recuerdes, pues ya la persona no va a estar y la vida así es, o sea,
vamos a decirle que de alguna manera en esa parte, pues la vida es cagazón o culera, pues o sea, va a pasar algo así. Sí, sí. Y la vida no se va a detener a darte una palmadita en la espalda de, oye, mijo, Ni te la pasó gente. esto, ni la gente, o sea, me explico, entonces la persona no va a estar y tú sigues tu vida como si, ahora sí que tienes que hacer como si nada, pues de que tienes que seguir trabajando porque tienes que seguir generando, las cuentas del banco van a seguir ahí, o sea, tú tienes que enfocar, obviamente los primeros días no vas a pensar en otra cosa, ¿no? Pero tarde o temprano quieres pensar positivo que a lo mejor esta persona que ya no está, lo que quiere es que, como decía el video este, ¿no? Que honres esa parte de él y que tú con tu vida a lo mejor, pues aprendas a aprovechar más esta parte, que es la vida, pues el que uno está ahorita, pues. Sí, exacto. Fíjate que la mente es bien, pues bien compleja, ¿no? Y una de las cosas que a mí me sorprende es la capacidad que tenemos nosotros, los seres humanos, para adaptarnos. Y pues parte de la naturaleza es mantenernos vivos, ¿no? Por eso es que recordamos más el dolor que, que las cosas buenas. Sí, sí. Tú ves un evento traumático y el cerebro dice, no, hombre, lo tenemos que procesar, ¿no? Porque lo tenemos que grabar, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a mantener vivo para que no vuelva a pasar. Ujú. Entonces es un mecanismo de defensa y por eso los momentos de dolor pareciera que duran más. Los momentos de alegría son muy fugaces. Así Ujú. es. Como pues decía Berlín, ¿no? ¿Te acuerdas en esta magistral? Que ni la terminé la serie, la neta, está bien pendiente, Ujú. pero la de La Casa de Papel. Ah, sí, está El bien vato padre. dice, pues el tiempo, ¿qué es el tiempo? Y empieza esa escena, es brutal, genial, aparte de la actuación del vato, de explicación. 60 minutos, una hora, 60 segundos, un minuto, dice, pero pues no es lo mismo un minuto. Es relativo, pues el Así tiempo, es. si te la estás pasando bien, el tiempo se te hace Así bien, es. bien rápido, y si estás pasando más, se te hace muy largo el tiempo. Exacto, y dice, pues, ¿cuántos son 60 segundos? Dice, haciendo el amor, dice, pues, nada, ¿no? Pero sin respirar debajo del agua es una eternidad. Eso es donde no importa el tiempo, dice, sino lo que hacemos con él, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo para decir que de alguna manera, pues, realmente es relativo el tiempo en cuanto a lo cambia, ¿no? La medida del tiempo en cuanto a lo doloroso o a lo pues, alegre, ¿no? Bonito. Pero sí, la mente tiene esa capacidad pues, de adaptarse. Y les digo, miraba aquí el celular porque hay una imagen, ¿no? Que está en Chile, a mí me gusta mucho, dice etapas del duelo, ¿no? Y digo en imagen porque ahí viene el crecimiento. Primero dice la crisis, después la negación, el enfado, la depresión, la aceptación y aprendizaje, ¿no? Pero si se dan cuenta es ascendente, pues va hacia abajo. Como una U, sí, Y pues de alguna luego, manera. sí, como una U y de ahí va hacia arriba. ¿Por qué? Porque dice, primero es la crisis, ¿no? La crisis es el evento, pues ¿qué pasó? Pues la muerte de mi padre, o la muerte de mi madre, o la muerte de mi hermano, o del familiar, ¿no? Que siempre, cada una es diferente, cada una es única, ¿no? No duele más la tuya que la mía, sino que la mía a mí me duele y la tuya a ti te duele. Sí, Primero sí. que nada. Y claro, yo sí lo divido en un estado cabrón cuando los padres pierden un hijo. Yo creo que eso, Sí, está. pues ahí sí yo, por más que yo haya perdido un familiar muy importante para mí, si tú pierdes tu hijo, yo creo que no, sí hay un dolor que es único también, pero no es muy cabrón. Sí, Pues es yo no me lo atrevería más, ni- es Ya lo más pensar. antinatural porque se Al- supone que en la Así lógica es, el padre así se es. debe ir primero, pues. Sí, exacto, pero bueno, lo demás yo creo que cada uno es única y dice crisis y ya luego viene la negación. ¿Qué es negación? Usted decía es algo, ¿por qué a mí? Ujú. Pues si nosotros somos muy buenos, si yo, y no, y te pregunto, pero ¿y por qué tal es bien cabrón y no le pasa nada? Así. Ve, 20 años, ¿no? O sea, te haces la pregunta de por qué a mí, pero no te haces la pregunta y por qué a mí no. O sea, ¿quién soy yo Exacto. para que eso, ni mi papá era invencible, ni yo soy invencible, ni el papá del toro no era Superman, no Sí, me explico. Entonces, sí, lo que le pasó a mi papá, lo que le pasó al papá del toro, le puede pasar a quien sea, pues, o sea, exacto. entonces la negación es parte de también aprender de decir, si estás preguntando por qué me está pasando a mí, pero por qué no me va a pasar a mí, o sea, ¿quién soy yo? Dije, decía un camarada ahí, saludo al buen Toñón, si lo ves, pues, cuando trabajamos ahí en la bodega en plástico, la frase de él era de que no somos nada. Por cualquier evento que decía Sí, ese cura, sí. pues decía, no somos nada, decía él.
dando a entender de que nos explotaban pues en la bodega y cosas así. Pero ¿quiénes somos nosotros? Pues a nosotros agarran el trapero, no hay pedo, no somos nada, nosotros decía. Pero cosas así, y esa frase me quedó bien porque él lo decía con mucha cura pues de dar, y eso aplica, yo vi ya después de paro, me aplica para todo, pues o sea, uno puede tener el billete del mundo, pero una enfermedad te puede decir 2, 3 cachetadas por lo de la pandemia, tú no eres nadie aunque tengas el dinero del mundo, o tú eres el influyente más poderoso en la política, pero si te da un cáncer, tú no eres nadie, güey, o sea, me explico. Entonces, ahí exactamente es donde la vida te pega 2, 3 cachetadas y te hace entrar en razón, pues. Sí, ¿quién eres? Porque podemos ser lo más bonito por un lado y lo más, sí, podemos hacer cosas maravillosas, pero al mismo tiempo la vida, perdón, se nos va en un segundo. Perdón, fíjate, en la parte de la negación es no puedo creer que pase, no, estoy negado, no es cierto, no pasó, no entras como en ese estado. Y en la parte más del reclamo viene en el enojo. Sí. Y le reclamas a Dios, a ver, no que si existes, pero ¿por qué entonces yo? Y le reclamas a la vida, y le reclamas a él, le reclamas a todo el mundo. Entonces, pero lo bonito en la gráfica que les enseñaba es que va, sí, pero que va hacia abajo. Sí. Si tú te das cuenta, no va hacia arriba. Sí. No vas aprendiendo hacia arriba, Sí. aprendes hacia abajo. De hecho, Lo nosotros malo, pues, no somos lo bonito que nos pasa. sí, somos lo Nosotros malo. todo lo malo que nos pasa. Claro, es lo que tú decides hacer con eso. Eso es que a mí me gusta un chingo. Pero es lo que tú decides hacer con eso. Pero nosotros somos lo que somos gracias a lo negativo. Yo creo... Y lo decía Jorge, perdón, Jorge, No, ya para la idea. Jorge Bucay decía eso, que es un gran cuentacuentos y terapeuta y psiquiatra, ¿no? Aparte, ¿no? El vato psicoterapeuta y psiquiatra. Decía eso, nosotros somos lo que nos pasó, lo que hicimos con lo que nos pasó, con lo malo. Sí. Porque nosotros no aprendemos de las experiencias positivas. Sí. Y a muchos estarán en contra. Yo milité mucho tiempo, te digo, en los rollos, y todavía tengo mis creencias, ¿no? Mi fe. Pero en iglesias y en la iglesia, no, lo malo, no. Pero porque todo nos pasa. Y Jesús decía, a los que conocen del tema, en el mundo vas a tener aflicción. Y pues de la aflicción es donde aprendes, pues. Ahora, bueno, y ahí vienen las culturas, duelo o muerte. Para los egipcios y muchas otras culturas, la muerte no era Malo. el terminar, exacto, era el paso a lo siguiente. Entonces, Sí. no es lo que significa como tal, porque no está establecido, sino lo que para ti significa y cómo lo transformas. Entonces, digo, claro, es cómo lo transformas, porque uno puede decir, lo peor es la muerte, y pues quién se quiere morir, ¿no? Y hay otros que dicen, no es lo peor, porque pues habrá algo después. Y por eso les decía al inicio, el que tenga fe en algo, qué bonito, y el que diga, yo no creo en un Dios antropomórfico, no tiene forma, creo en un Dios que es el universo y nos vamos a conectar con él. Pues qué bueno, ¿no? Pues ahí vamos a estar con el universo, pero el chiste es que aprendamos que esto es finito, pues, y tiene una fecha de caducidad y hay que aprovechar y vivir la vida. ¿Vas a decir algo ahí? No sé. Es que yo pienso que nos formulamos mal la pregunta. Cuando nos pasa algo malo, decimos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Nunca dices, ¿para qué me pasó esto? Entonces, cuando empiezas a formularte la pregunta de todo lo malo que te pasa, ¿para qué te pasa? Es donde vas entrando, haciendo conciencia y le vas buscando el lado positivo a lo malo que te pasa. Y ya no lo tomas como malo, sino que ya abres tu perspectiva y te das cuenta que gracias a lo malo que te pasó es donde estás ahorita con lo que comentas. Claro, pues porque es que el para qué viene cuando viene el aprendizaje. Porque cuenta la historia tuya, pues lo que te pasó a ti, al que nos contaste en el podcast pasado, pues lo malo que te pasó y te llevó al camino en el que estás. Lo de la cartilla, pues. Es un gran ejemplo. Sí. Fíjate, ya para terminar nomás con el estado, porque es un buen ejemplo. Después del enojo, se llama enojo, ya viene la depresión, pues. O sea, el estado ese que tenemos que estar ahí. Yo siempre les digo, porque no quiero dejar de tocar ese tema, cada uno vivimos los procesos distintos. Se dice que un proceso de duelo es de los 0 a los 2 años, año y medio, 2 años como límite, que si después de esos 2 años continúas en el duelo, entiéndase por duelo que esté esos rasgos intensos que estamos leyendo, pues. Sí. Porque muchos, no, a mí me sigue doliendo, sigo en el duelo. No, si está de esa manera es que te quedaste anclada o anclado
a una etapa, pues. Te quedaste ahí en esa etapa, entonces hay que trabajarlo en terapia y quizá por ahí sí se ocupe medicamento, pero hay que trabajarlo. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque el coraje viene a la depresión y en la depresión es tristeza y en la depresión es ráscale a la herida, pues. Sí se vale, pues. Eso es lo que tenemos que entender. Pues está bien, por ahí dice una frase, no está bien estar mal, no está mal estar mal, está bien. Y cuando tú, y les digo también a mis pacientes, aquí es el lugar donde tú puedes llorar, pues. Sí, sí. Y llora, entonces si quieres, si no, no estás obligado, ¿no? Pues, Te pego una cachetada. Sí, por ahí le dicen ándale, por ahí le dicen a un amigo ahí, que es muy buen conferencista, se llama Johnny Quintero, si han tenido la oportunidad, los que los conocen pues sabrán de lo que hablo, es de aquí de Mochis, ¿no? Y como el buen Johnny, muy buen conferencista y por ahí llega a los lugares y le dicen el que hace llorar, ¿no? Porque ya saben en la secundaria que él es muy chistoso, tiene una muy buena manera, pero te cierra con un garrotazo en la cabeza. O sea, de esos, que tienen esa, yo digo, wow, ¿no? Te lleva al lo más chilo, padre, bonito, atractivo, y luego te deja caer el marrazo machín y ay, caray. Estás ¿no? con el nudo en la garganta. Que dices, Sí, entonces ahí cuando hay que llorar, pues entonces hay una etapa donde se llora, que es la etapa de la depresión, y pues ahí hay gente que le sirve, pues, poner una foto. Hay gente que dice, no, pues yo lo voy a cremar y voy a tener las cenizas ahí, correcto. Perfecto, qué bueno, si así es tu manera de vivirlo, vívelo. Ahora, pasa tu tiempo, pasa el periodo del tiempo, y si tú llegas y las cenizas o la foto o lo que sea que pongas te sigue a ti entrando o dejándote anclado en esa etapa, hay que trabajarlo y quizá poco a poco desprenderse de eso, dejarlo ir, pues. Pero siempre y cuando, pues, por expertos en la materia, pues te lleven en ese proceso, ¿no? Porque, sí. Y hay gente que no, que dice, no, pues yo ya es mi momento, ya pasaron 2 años, ya pasaron 1 año y medio, voy a quitarla de acá, la voy a poner ahí en un lugarcito, en la esquinita, ¿verdad? Para que el recuerdo me genere algo positivo. Sí, porque también, ¿no? Hay quien ve y échalas de coco, pero se limpia y vámonos. Sí. Y eso es, pues, pero mientras arrástrate un ratito, es muy bonito. Y les digo, si te gusta, si te caes y tú no puedes caminar, no te camines todavía. Arrástrate un momento, si quieres arrastrarte, y después, en el momento, te sacudes y te levantas, ¿no? Sí. Y cada vez que tú puedas, ráscale esa herida. De hecho, en terapia, en el manejo de emociones, en el manejo adecuado de las emociones, una de las cosas es esa, pues que nosotros hay un momento donde tenemos que rascarle, pues, a la herida, ¿no? Es bueno porque hay que sacarlo. Nosotros sacamos o descargamos a través de llanto también, ¿no? Entonces es bueno, ¿no? Y hay muchas maneras de descargar, pero una es esa. De hecho es bien importante que lo hagamos, porque por ahí estaba mirando hoy un video de una psiquiatra, no recuerdo el nombre, que todas las emociones que tú reprimas, todas las emociones que tú no expreses, no descargues, se te van a volver en enfermedad, ¿no? Siempre, eso está comprobadísimo, no es teoría, pues. O sea, no descargas, no demuestras emociones, te va a enfermar de algo. Siempre es así, pues por siempre andamos jodidos del estómago, espalda, estrés, lo que tú quieras, ¿no? Y otras cosas, pero sí, es una bonita etapa y sí, pues ya después de venir la depresión y todo, pues ya va para arriba, vamos saliendo, porque la curva viene así, ¿no? Y ya el pico, el más alto, pues es el aprendizaje. Y lo tomamos como más alto porque decimos que ahí es cuando entendí el para qué. ¿Para qué? Pero cuando estoy en depresión no me importa el para qué. Cuando estoy en coraje no me importa. Y qué bueno que no me importe porque no le hallo explicación. Después digo para qué. Hay una historia, y ya sé que ya hablé un montón, pero hay una historia muy buena que me gusta de un morro que se llama... Un morro, me van a crucificar los pastores ahí. Un morro, así le digo yo a los plebes en el centro de rehabilitación. Un morro que es un personaje bíblico, pero les digo a los plebes, ni se pongan el escudo, porque rápido cuando nos hablan de algo religioso, espérate, ¿me quieres a mí hacer religioso? No, túmbate de rollo, pues. Es para que tú aprendas algo, y hay algo psicológico ahí que aprender. O sea, tú escucha de todo, aprende todo y
ya tú sabes lo que agarras y dejas, pues. Exacto, de hecho hay por ahí un proverbio que dice, retener lo bueno y desechar lo malo, ¿no? Y así aplica para todo. Pero este morro se llama José, de hecho hay una película y se han hecho musicales, se llama José el Soñador, por ahí creo que uno de los musicales lo hizo Ernesto D'Alessio y luego Carlos Rivera, creo que también anduvo en ese rollo. José el Soñador es un personaje bíblico, que este morro era el 11º hijo, ¿no? de un hombre llamado Jacob, que después se supone que se le cambia el nombre, se llama Israel, que Israel hasta ahorita es la nación, ¿no? Judía, Sí. de ahí de él viene. Entonces este vato tuvo 11 hijos, pero resulta que su esposa era estéril y no podía tener, él tenía concubinas, ¿no? Con otras parejas sexuales que tenía y con la que él amaba no podía tener hijos, ¿no? Con la que él quería tener hijos. Este hombre le nace un hijo. Por supuesto que este hijo, pues que le ponen José, por nombre José, es el personaje de la historia. Por supuesto que este hijo, pues lo empezaron a ver como un milagro de Dios, porque pues si su esposa era estéril, no podía tener hijos, pues decían, pues este morro es un milagro. Entonces lo empieza a creer el papá y la historia dice que lo prefería. Entonces imagínate lo que creas en tus hijos, ¿no? Ahí está una recomendación para los papás cuando hacen distinción, ¿no? Entre hermanos. Muchos papás dicen, no, yo los quiero igual, pero tratas mejor a uno que a otro. Entonces vas a crear algo que se llama rivalidad fraterna, ¿no? Que es entre los pleitos entre hijos, ¿no? Sí. Sentirse uno menospreciado, etcétera. Pero entonces el papá lo prefería mientras que los hermanos mientras que los hermanos trabajaban, él estudiaba, el señorito. No se manchaba las manos, hacía los trabajos ligeritos. Entonces, aparte de eso, dicen que el hermano les ponía dedo cuando ellos hacían sus fechorías, pues que se iban en la noche, se iban a hacer sus cosillas. Él los vigilaba, el papá lo mandaba pues a que vigilara al morro de 16, 17 años. Entonces, los otros hijos los vigilaba y les ponía el dedo con el papá y pues no lo querían los hermanos. Decían, chale, aparte que mi papá lo prefiere, este morro nos pone dedo, pues balcón. Y entonces resulta que un día, para acabarle de molar, el morro tiene un sueño, ¿no? Y entonces se levanta y el papá dice, ¿sabes qué, papá? Tuve un sueño, ¿no? Voy a resumir la historia, pero el papá tiene un sueño y se los cuenta a sus hermanos. Y dice que no cuentes tus sueños, ¿no? Entonces él va y cuenta el sueño, pero en el sueño resultaba que él aparecía por encima de los demás hermanos y los hermanos aparecían inclinados ante él. Entonces, imagínate, ¿no? A tus hermanos que no te quieren, que tu papá se encarga aparte de meter ahí los celos y la envidia. Sí. Entonces los hermanos dicen, este morro está bien airado, ¿no? Sí. Se lo inventó, bárbaro. Sí, o lo que tú quieras, porque te voy a creer. Y aparte por encima de todos, aparte en Medio Oriente, en aquellos años donde se supone que el primogénito tenía preferencia, el primero, todavía ya ves que el primero es como que, wow, respeto, es más adulto, pero bueno, si quieres te lo pasas por el arco del triunfo, ¿no? Pero en Medio Oriente la primogenitura se respetaba según esa historia. Entonces pues el primero dice, yo soy el mayor, ¿no? ¿Qué onda? El caso es que para acabar pronto con esa historia, los hermanos planean matarlo. Imagínate, ¿no? Qué envidia o qué odio para matar a tu propio hermano. Sí. O sea, no, hermano, medio hermano, ¿no? Entonces dice uno por ahí, no lo matemos porque está caray, ¿no? Está canijo. Entonces mejor hay que venderlo. Tiempos de esclavitud, Egipto en su apogeo. Entonces lo venden como esclavo. Y entonces el padre le da porque para empezar el padre le da una túnica de colores, que dicen que era una túnica bien bonita, ¿no? O sea, le da una vestimenta distinta a los demás. Sí, lo hace ver especial hacia los otros. Es machín, ¿no? Y mucha gente, por eso te digo que muchos no van a ir por ahí a aceptar eso, pero es la realidad, lo prefería el papá. Es lo que ve uno con los hermanos, con las familias y todo eso. Ahí uno se da cuenta, ¿no? Entonces le arrancan la túnica, le ponen sangre por ahí de un animal y le dicen al papá, ¿sabes qué? Se perdió y se lo comió lo devoró un animal. Y el papá, ya sabes, el hijo preferido, aparte un hijo, la muerte de un hijo. Entonces, mientras que José se va y anda lo venden en Egipto. Pero resulta que en Egipto cae José con un general del faraón, del macizo, ¿no? Del rey. Entonces el general lo compra
porque le vio cualidades para tenerlo en casa. Entonces el morro empieza en casa del general entonces de repente dice la historia que él trasciende por encima de todos los empleados, porque el papá se había encargado de darle estudio. Entonces el morro aparte era bien vivo, y al cabo de un tiempo, unos años, el morro era el encargado de toda la casa, tanto que dejó de vivir como esclavo, sino que era el mayordomo pues principal de la casa, de una mansión. Pero pues un mal día, la esposa, el general no estaba, y la esposa lo mira joven y le dice, ¿qué onda, no? Y él le dice, no, que él era muy, muy respetuoso y una persona recta, pues. Sí, sí. Dice, no, o sea, mi patrón me dio todo, pero a su mujer no, o sea, usted no. Sí, todo el mundo te agarró. Entonces esa es la historia, que él corre, pero ella lo jala por las ropas y ella queda con las ropas de él y él se zafa. Entonces él corre bicho por la casa, ¿no? Y entonces ella grita como si hubieran abusado de ella y lo toman, y pues imagínate, lo agarran y dicen, y le dice al esposo, el empleado que tú pusiste por encima de todos quiso abusar de mí. Entonces el general le dice, no, ¿cómo sí? Se enoja tanto que lo agarra, y en lugar de matarlo, lo apresa, ¿no? Entonces él le dice, por supuesto, no, yo no jamás le haría eso, patrón, lo apresa. Entonces, como José de la nada, o sea, de ser el predilecto, lo vende. Viene como esclavo, no valía menos que un animal, con el respeto que los animales merecen en ese tiempo menos. Después logra trascender y otra vez abajo, y decíamos, oye, ¿qué onda, no? Pues yo quiero hacer las cosas bien y... ¿Qué te dice? Sí, no, a veces uno levanta la cabeza y dice, ¿qué onda, no? ¿Qué trae contra mí? Es un meme por ahí, ya no quiero ser tu mejor guerrero. O sea, no la chingues, ¿no? Entonces así el morro, tal cual. Entonces entra a un calabozo donde había puros presos de la realeza, ¿no? En su mayoría. Entonces dice que el morro empezó tan a hacer las cosas bien que el carcelero no se preocupaba por lo que pasaba ahí, porque lo puso a cargo de todos los presos. O sea, el morro a donde llegaba era... Sobresalía. Pues. Sobresalía, exacto, ¿no? Entonces pasa, y un día él ahí andaba como el mandamás, ¿no? De ahí de la cárcel, ¿no? Entonces un día escucha que están platicando dos personajes ahí, un panadero del faraón que estaba preso, y un excopero del faraón que le llevaba el vino, la copa, y los escucha, y le decía el panadero, oye, tuve un sueño, le decía. Ah, sí, ¿qué onda? Platicando ahí en escarcelados, ¿no? Y José los escucha. Sí, dice, tuve un sueño, soñé que yo traía unos canastos con pan, pero que venía caminando y las aves, los cuervos, empezaron a devorar el pan. Entonces, y me desperté, dice, 2 canastos y me desperté, dice, era una pesadilla. Y él dice, yo soñé algo por ahí parecido, le dice el copero, yo soñaba que yo traía, pero uvas en 2 canastos, pero de esas uvas hacía un muy buen vino y se lo llevaba al faraón. Era un muy, muy buen sueño. Les dice José, yo sé lo que significa, que el vato interpretaba sueños, Dios le hablaba por medio de los sueños. Entonces, a ver, le dicen, ¿qué onda? Y le dice, los 2 canastos con vino significa que en 2 días el faraón te va a liberar y te va a restituir en tu puesto, vas a ser libre, le dice. Y yo, le dice el panadero, pues también significan 2 días que te van a liberar los canastos, pero que te van a matar, ¿no? Entonces, no, sí, eso significa. Pasan los 2 días y se cumple lo que José dijo, ¿no? Eran como sueños revelatorios, proféticos, ¿no? Y José le dice, mira, le dice al copero, cuando tú salgas, háblale de mí al faraón, dile que yo interpreto sueños, porque ya es que los reyes se rodean de sabios, de magos, de hechiceros, dile que yo, ¿verdad? Y sí, yo le digo, y pues sale, y pues obviamente como todos, ¿no? Salimos, ya no nos acordamos, ¿no? De la raza, a veces que nos hizo el favor. Y bueno, el caso es que él dura un tiempo ahí. Para empezar, pasan años, ¿no? Desde que él fue vendido hasta ese momento, en su proceso. Así que un día el faraón no puede dormir, entonces le hablan a José. Hoy te voy a llevar ante el faraón. Y eso, tiene un sueño y ni uno de sus sabios se lo puede interpretar. Y el copero se acordó, pues dijo, hay un pirata que interpreta sueños, y me dijo que
usted me iba a liberar y se cumplió. Pues tráelo, dijo el faraón desesperado. Llegan, lo asean, lo presentan. Dice, José, dime tu sueño. Dicen que tú interpretas sueños. Yo no, viene un poder de arriba. ¿Sabes qué soñaste? Y le dice, yo soñé que había 7 vacas gordas pastando, dice, en una pradera bien bonita, verde. Y de repente aparecían 7 vacas flacas, bien feas, y devoraban a las gordas. Y me despertaba, dice, pues una pesadilla. Y a ese sueño le seguía otro, que había 7 espigas de oro, doradas, muy bonitas de trigo. Y aparecían 7 malezas, 7 cardos, espinas, y devoraban a las doradas, ¿no? Y me despierto y no sé qué significa. Yo como que creo que hay algo, pero no sé qué. Y dice, José, fácil, mira. Eso significa, las 7 vacas gordas y las 7 espigas doradas, significa que para Egipto vienen 7 años de abundancia. Pero la maleza y las vacas flacas significa que después de esos 7 años de abundancia vienen 7 años de sequía. Y en esos 7 años de sequía Egipto pues puede morir, ¿no? Dice, y entonces ¿qué hacemos? Dice, vas a hacer algo, vas a delegar a una persona de confianza para que en contenedores, en los 7 años de abundancia, guarde, creo que una tercera o quinta parte de todo lo que coseches, para que en los días de sequía, en los días donde no haya cosecha, en los años, eran 7 años, tú le raciones al pueblo. Dice, ¿pero en quién? Dice. Entonces dice el general, entonces el faraón se quita su anillo real y le dice a José, tú vas a ser el rey de Egipto en este tiempo, estos 14 años. Solamente yo voy a ser mayor que tú, pero tú vas a estar a cargo de todo. Entonces, ¿cómo hacer un esclavo? A pasar a ser el rey, pues, de una nación. Entonces ya él era un hombre de 20 y tantos años, más maduro, y pasa, se casa, tiene hijos, y los hermanos, pues, atrás, ¿no? Ya le hice larga la historia, pero está buena y voy a un punto. Un día, racionando la comida, escuché un idioma hebreo. Él siendo un egipcio cualquiera, porque ya parecía egipcio. Y se acerca, y eran sus hermanos, que estaban en las filas pidiendo comida. Porque resulta que la sequía había llegado hasta las tierras donde estaban. Sí, sí. Él los conoce a ellos, los reconoce, pero ellos no lo reconocen a él. Sí, sí, sí. Menos siendo un rey, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ah? ¿Cuándo? Al que Ni por la vendiste cabeza. un niño, ni por jamás. Y hay una enseñanza, ¿no? Hay que no por eso, pero parte de tratar bien a la gente, nunca sabes dónde te la vas a hallar, ¿no? Sí, Esa es Sí, una lo hemos realidad. comentado. sí, sí. Fíjate, no por eso, sino porque la mera satisfacción de tratar bien a la gente, pero es una buena enseñanza. Entonces, al final de cuentas, te digo, él los reconoce y planea, ¿no? Le dice, hey, ¿qué onda? Usted, por supuesto con traductor, ¿no? Porque él no se identifica como hebreo, era un egipcio. Sabía hablar hebreo, pues era su idioma natal, pero nunca les dice. ¿A qué vienen? No, que quieren comida. No, son espías estos vatos. No somos espías. Bueno, será el seno, lo que sea, venga, apresamos a uno. Hay que guardarlo. No, pero, ¿cómo? Si, tráiganme, es que somos 11, creo que les digo. Somos 11 hermanos. ¿Cuál 11? Dice, porque él sabía que no había 11. Sí, sí, sí. Él era el 11º, eran 10 ya. Entonces, tráiganme al más chico. Sí, es hay uno más chico que ustedes, sí. A ver, tráiganlo. No, mi papá no lo dejó venir. Como el papá ya había perdido a él, Sí. pues al otro lo cuidaba más. No lo dejaba salir. Entonces, si no me traen al otro, este se va a quedar apresado. Y toma uno, ¿no? Y lo apresa. Tenía un plan. Entonces los hermanos se van, le dicen al padre, oye, y le cuentan la historia, aquel vato bien cagazón nos dijo que quisimos comprar comida y no quiso. Dijo que llevamos, mi hermano, no, este no se va a ir, pues dejó al otro allá, apresado. Si no llevamos a este, pues le van a mochar la cabeza al otro. Pues llévatelo, ¿no? Y ahí lo llevan al hermano. Y se dice que el hermano tenía la edad que tenía él cuando lo vendieron. Entonces lo mira y de hijos de la misma madre. Muy parecido a él, tienen la misma edad, y los hermanos lo cuidaban mucho. Entonces le dice, ok, cumplieron con su palabra, van a ser mis invitados, y los pasa y les abre un banquete, y no se identifica nunca. Sí, sí. Son mis invitados, y padre, y les da vino, y les da todo el alimento,
esto, y al final les dice, ¿sabes qué? Muchas gracias, oiga, ¿sabes qué? Pasan la tarde ahí, regresense a su tierra, los llena de comida, llévense toda la comida. Entonces, pero cuando se van les dice, espérate, me robaron. ¿Cómo? Nosotros no te robamos nada así. Me falta un utensilio. Él había metido en la bolsa del más chico para probar el corazón de ellos. Y le pasan báscula a todos. Y en la del más chico, en la bolsa del más chico venía ese utensilio y dice, él me robó. Agárrenlo. Lo agarran, lo apresan. No, dicen los demás, brincan, no, agárrenlo y lo vamos a matar. Aquí la pena por robar es muerte. No, dice el mayor, mejor a mí, mátame a mí. No, dice él. No, a mí, todos brincan. ¿Darían la vida por su hermano? Claro, dice, daríamos la vida. Y eso es que alguna vez, y pues sueltan la sopa, pasó esto y esto, con un hermano, y mi papá no se recuerda. Nosotros no nos hemos podido perdonar haber vendido a nuestro hermano. Y que pasara mi papá ese dolor, y nosotros nos carcomen todos estos años, no hemos dejado de pensar en el hermano más chico. Y ahí se quita la vestidura y dice, yo soy el hermano que usted vendía. Imagínate, ¿no? La cara, ¿no? Se les apareció un muerto, de cuenta. Yo soy ese hermano, ¿qué? Entonces, y ya se abrazan, pues una historia emotiva, una escena bonita. Pero a lo que voy con toda esta mega historiona, que yo siempre a muchos pacientes se las cuento también, a que al final de cuentas es bien importante. José dice algo al final, dice, ustedes me quisieron hacer un mal, les dice, pero Dios lo transformó para bien. O sea, el mal que ustedes me hicieron, al final sirvió como salvación para toda la nación. Si yo no hubiera estado puesto aquí, no me hubiera salvado a esta nación ni a ustedes, pues se hubieran muerto de hambre y de sed también, ¿no? Entonces, digo yo, bueno, no es que a veces tengamos que estar ahí, ¿no? Porque se oye muy místico, muy bonito, pero si ya estamos, o si ya pasamos por eso, ¿cuál es el aprendizaje? Pero el aprendizaje viene con el tiempo, no viene al inicio la neta ni me interesa a veces, la mayor parte del tiempo ni aprender, me interesa dolerme nomás. Entonces, complementando con la pregunta del inicio, a veces en nuestro acompañamiento como amigos, como personas, es que la otra persona se duela, pero que se pueda doler con nosotros, que tenga la confianza de abrirse, pues, y con eso ya los ayudamos, pues. Pero eso no, por lo menos en la generación de uno no se da, pues no tiene uno relación, o hablando yo por mí, pues, o que tengas ese que te escuche, o ese que si está llorando. No, tú tienes ese de que aguántese, que es lo que uno trae, pues aguántese, o sea, usted solo. O lo minimizamos con risa, no, hambre, o nosotros decimos, no, hombre, yo pasé por algo peor, pues peor hacemos sentir a la raza, digo, ¿para qué te cuento? Mejor me quedo callado, ¿no? Sí. Usamos diferentes, pero digo, una vez que lo hacemos consciente, pues ya podemos actuar, ¿no? Por ejemplo, aquí ya después podemos decir nosotros, y no que siempre queramos también, porque a veces ni siquiera queremos escuchar, pues traemos nuestros propios problemas y no queremos ni siquiera escuchar a nadie. Sí. La empatía, pues es donde entra la empatía. Ahí. Pero sí, es bien importante, o sea, el cuando ignoramos, porque por ejemplo, yo nunca había mirado esa imagen que mostraste. Ya uno ve la imagen y es bien diferente cómo uno ve los procesos. Aquí te voy a dar ejemplo un conocido mío con la marihuana. Él dejó la marihuana de fregazo y empezó a pasar por procesos. Y ya no aguantaba y quería volver a consumirla, y me comentó que empezó a leer e investigar y ya vio los procesos. Y ya con eso se calmó y dijo, órale, voy en este. Si espero voy a brincar a este. Y así hasta que le dio alivio, ¿no? Sí, pasó los procesos y ya. Pero si él no se hubiera informado y hubiera visto que estaba si era 5 pasos, estaba en el 3, ya para brincar al 4, a lo mejor y volvía a caer. Bueno, y ahí hay un proceso bien importante, lo que decíamos, el elefante y el jinete y el camino. Al elefante, que es el que busca, que es la mente emocional, busca el placer inmediato. ¿Y cómo se lo doy? Haciéndolo sentir que ha avanzado. Sí, es lo que acabamos de decir. Por ejemplo, eso, ¿no? A tu compa, a lo mejor si él hubiera sido, no ha avanzado nada, pues me desmotivo, pues no tiene caso. Muchos por eso se quedan en el camino. Investiga, sabe que va en el 3, dice, ya avancé, ¿no? Y es cierto, avanzó. Sigue un proceso de desintoxicación. Le dicen
la raza que le sabe la malilla, ¿no? Y te ando bien cabra, dice, Bien pues sí, cabrita. porque no traes el rollo ahí, pues el efecto, Sí. pero o como sea, no me gusta hacer las señas porque está medio rarona, pero le hacen acá, pero sí, ¿no? Es un proceso bien fuerte. A mí me tocó una vez atender, trabajando por ahí en una institución de gobierno, me tocó atender a una persona que me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo quiero dejar de consumir y consumo tal sustancia, la más fuerte, ¿ok? Nunca yo o sea, yo iba iniciando, ¿no? Con el rollo ahí, la terapia y bueno, entonces, pero sí chequé, claro, investigué y dije, ¿sabes qué? Y lo mandé con un psiquiatra y lo mandé a una institución donde lo pueden ayudar y sí, se fue desintoxicando, pero él llegaba con los efectos post-consumo fuertes, ¿no? Temblando y se aguantaba, ¿no? Medicamento habido por haber para aguantar ese proceso que era muy fuerte y lo aguantó. A raíz de un mes y medio, la mejora muy notoria, cita tras cita, porque las citas eran bien largas porque estamos en una institución de gobierno y pues hay mucha gente que quiere cita y al final de cuentas mejoró. Pero te digo, con todo ese proceso, pero ¿cuál era su motivación? Su hija. Su hija en la secundaria empezó a tener problemas, por supuesto, de autoestima y de manejo de emociones. Y su esposa, pues, muchísimos problemas también. Y su esposa, pues, ya pensaba en divorciarse. Entonces, Sí, sí. dijo, ese fue su abismo, ¿no? Su hoyo, motor. su fondo, ¿no? Su, Y luego, su boom. y luego, pues, fue su motivación, ¿no? Y sí, la hizo, ahorita no sé dónde anda, fue hace años, ya unos 6 años, pero la verdad que la fue De así. hecho, aquí venía uno a venderme bolsas, ¿no? Que tú lo conocías que estaba más o menos Sí. por la misma Que situación. decía que tenía como 4 años sin consumir, ¿te acuerdas? Sí, Él sí, ya sí. tenía daño, ¿no? Sí, sí. Venían a venderte bolsas de Sí, son de esos morros que andan ahí en las bikes vendiendo las Ah, bolsitas las negras bolsas negras. para la basura que las venden 3 por 15 pesos. Y así. Sí, le compraban, ¿no? Sí, sí, todavía le compro cuando pasa así. Comentaste ahorita que has atendido en centros de rehabilitación. Eh, No sé si, pues ya que estaría bien que lo dejáramos para otro podcast ese tema o Pues nada más, sí me gustaría para que... concluir. Ya, bueno, a ver, ¿cuánto se me fue el vamos? tiempo, ni me había dado Sí, cuenta cuánto tenemos. ya tenemos como una hora. 1 hora y 20. Nada más que cuente, me gustaría, lo dejamos para después, para si quieres lo invitamos la siguiente vez también porque está interesante, pero que resumidas cuentas que cuente un caso que haya atendido a él sin marcas, ¿no? Sin decir nombres. Pero es que me has contado varios, ¿no? Que has atendido hasta gente que es ex sicaria y todo ese rollo, que me acuerdo que me contaste una vez de un caso de un morro. Pero una donde se haya mezclado a lo mejor que tú crees que a lo mejor derivaba de la depresión, empezó a consumir o se haya dedicado a algo, ver, algo turbio, pues por así decirlo. Sí, pues Derivado. en los centros de rehabilitación, pues obviamente hay población de todo tipo, ¿no? Y pues qué es lo que se mueve aquí. Y bueno, es bien conocido que en México, pues pasa eso, ¿no? Entonces, pues hay de todo, ¿no? Te encuentras con gente pues, que se ha metido en lo peor y hasta de lo peor. Me tocó la primera vez que por ahí fuimos a un centro de integración para adolescentes, que es el de Culiacán, ahí trabajar creo que la vez pasada también se los comentaba, con diferentes tipos de población y no, pues ahí hay varios casos muy Sí. importantes, ¿no? Porque pues casos de gente menor de edad que ya incurre en muchos tipos de actividades y te vas desensibilizando, ¿no? Se pierde esa sensibilidad también, por eso yo siempre les comento a los plebes, tú ayuda, échale la mano al enseguida, pues empieza a mirar con otros ojos al ayudarle pues, al piratita que tienes enseguida que tú crees que a lo mejor no merece, pues cambia eso porque nosotros mismos nos podemos orillar y empujar a volver a esa sensibilidad por la vida, pues, porque la neta es eso. Y no significa que andes con una Biblia en el sobaco, le digo yo, sobaqueada, y ni significa que andes besando a todo el mundo, ni abrazándole, ni, ay, muy bueno, no, esas cosas no es así. Significa, se oye bonito, pero significa que seas más empático, Ser ahorita lo empático, decías. es que esa es la Sí. clave. Sí, Significa echarle la mano a la gente. Sí, pues. tener tus 5 minutos al día de escuchar y querer ayudar a esa persona que a veces ahí cabizbaja o anda por la calle de la amargura y darle el consejo ese, aunque no sea el más acertado, pues por así decirlo, pero
pero tener esos 5 minutos, 10 al día de empatía, pues de ver de ponerte en el zapato del otro, pues, y aunque uno también ahí traiga sus pedos, pero el saber que uno puede ayudar con una que otra palabrita y a echarle la mano, pues, como dices tú. Sí, y es un proceso como continuo porque y a todos nos pasa, por ejemplo, desde algo tan sencillo, simple que tú volteas y dices, "Ve, ¿cómo trae el pelo este vato?" No, y me refiero al tipo peinado o el estilo. Y si tú te pones a reflexionar, dices, o sea, ¿por qué estoy juzgando por eso yo? Sí. Yo no sé, a mí me pasa, ¿no? Yo digo, soy psicólogo, mucha raza cree que yo no siento, que yo no me enojo y tengo propios problemas, pero igual te digo, ¿por qué lo voy a juzgar por eso? Es una estupidez. Sí, sí. Y ahí mismo me tumbo de rollo solo, digo, oye, pues, así lo quiere traer él y que eso no lo... Y no está a la moda, o sea, son banalidades, pues me Sí, sí, explico. sí. Que claro, que si alguien se dedica a eso, pues tú que te dedicas al pelo, tú vas a decir, lo trae mal cortado aquí, pero es otro rollo, pues, la Sí, sí. estética de lo que conoces. Pero por una playera, desde ahí, pues, hasta algo muchísimo más fuerte como el ver a alguien. Sí, estar poniendo etiquetas, pues, que le dicen ahí, pues, que Ujú. ni siquiera lo conoces, ya lo etiquetaste de alguna manera y para ti en tu mente ya es así. Exacto, ¿no? Y o ver a alguien que está en la calle por ahí batallando, vagabundeando y tú ya por qué pasas y ni siquiera te da nada. Pues o sea, todas esas cosas son para que uno se sensibilice, perdón, ¿no? Sí, sí. Por ahí, retomando ahorita la pregunta, me tocó por ahí un paciente, ¿no? Que desde que entró llore, 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 llore. Y lo que pasa es que hice cosas que... Entonces le digo, pues un proceso de descarga y así como a él, a otros pacientes, ¿no? La culpa es algo bueno. Si tú sientes culpa, puedes sentir arrepentimiento. Sí, sí. Sí, ¿no? Entonces sí. Malo sería que fuera por la Exacto, vida sin decir, me exacto. vale que hizo. Ah, pues sí lo hice, ya lo bebé, sí, pero espérate, pero ¿qué hiciste? Pues esto. Perdón. Entonces, es bueno ese proceso. Ahora pues ya no lo vuelvas a hacer, ¿no? Vamos Sí. a trabajar sobre eso. Sí. Fue en un proceso, pero pues sí, ¿no? No sé, ahí sí me da cierto, como, ahí cosilla, pues a lo mejor, ahorita digo, como cuando como a los niños, ¿no? Les dices haz la gracia y no la hacen, me pregunta y se me borra el cassette, pero eso es un caso, por ejemplo, por ahí algo complicado, ¿no? Que sin decir marcas, pero él no podía con esa culpa, pues, y ha habido de todo, desde algo tan básico hasta algo tan, bueno, básico entre comillas, todo es importante, pero hasta algo realmente pues muy grave, ¿no? Hay muchos procesos. Pero sí, digo, el trabajar en centros de rehabilitación es una experiencia única, ¿no? Porque pues yo jamás pensé que me iba a dedicar a eso. Y por ahí pues llegué, me aventé al ruedo. Y un consejo que a mí me sirvió fue un camarada que él ni siquiera ha de saber que me sirvió, ¿no? Que impactó así mi vida. Yo tenía como 16 años, 17. Y él me dijo, a las cosas hay que aventarse de cabeza, me dijo, animarse a hacer la cosa. Yo no le entendí en ese momento, él tenía yo con unos 25, 26 años, yo tenía como 16. ¿Cómo? Sí, tú aviéntate, me dijo. Si te ponen a hablar enfrente, aviéntate, si te ponen a hacer esto, tú hazlo. Y ahí me quedé con eso, pero pues, ¿cómo no? Sí, tímido, a ver más hablar en público. Y cuando dicen que nada como una buena deuda para ir motivado al trabajo, cuando vi la necesidad de trabajar dije, pues si no me aviento, y me acordé, aviéntate de cabeza. Y me dijo por ahí otra persona, mira, la gente que está ahí no sabe que no sabes. Tú sabes que no sabes, por eso no te sientes seguro, pero los que están ahí no. Tú Sí, hablas sí. como si supieras. Ahora tienes que saber, ¿verdad? Pero si no, pues tú hablas como si supieras. Y a través de eso, pues ya empecé. Y te digo, o sea, es muy gratificante porque pues es algo que me gusta y que a final de cuentas, pues el poder ver que hay un proceso en la gente está chilo. Hace unos días me tocó ahí con los muchachos hacer una dinámica grupal y al final, pues tú sabes cómo se quedan, ¿no? Y pues hubo como un temple bien interesante que hace mucho no se daba hace tiempo. Y de repente ya me iba, que le vaya bien. Por ahí dijo una persona a otro y uno empezó a aplaudir y todos empezaron a aplaudir. Entonces ya eso te hace, pero yo ya me iba, ¿no? Y no por el hecho de que le aplaudan a uno, eso es lo de menos, la neta. Sino porque te das cuenta que hubo algo, pues, que se Impactaste en movió, ellos, sí. sí, sí, sí. Y esa onda
Y cuando yo iba en ese pasillo que es de ahí de donde están ellos hacia afuera, es un pasillo, iba pensando, pues sí, dije yo, ese es el trabajo, eso es, pues, Sí, sí, sí. gratificante, está chilo, pues. Entonces, que no necesariamente tienen que aplaudir, a ver, no, y con uno que se le quede ya, con eso es ganancia. Ya se cumplió el objetivo. Pero sí, pero ahí hubo una, en masa, pues, ahí Sí, los sí. 40 o 30 que había, se coincidió y quedó en ese ambiente y fue bien gratificante, ¿no? Pero te digo, es una experiencia ahí. Trabajo en 3 de adultos y en uno de menores, que la neta también es otro tema, pues sería para otro también, pero que hay muchos menores. Sí, porque, y más porque ahorita hay un boom con los menores de edad, pues los plebes. Pues siempre ha habido, pero ahorita está bien abierto, pues. Ya es que los plebes, pues, de todo, ¿no? Pero ahí lo podemos dejar para otro.